Gracias. Así se escucha. Vamos a compartir. A ver, esta semana nos toca ver polinomios. Ya, a ver. Acá está. Ya. Vamos a empezar entonces, muchachos. Vamos a ver algo breve de lo que son los polinomios, ¿sí? Porque este tema, si bien es cierto, el tema de polinomios tiene bastante teoría, ¿no? Como se separó en 2 semanas, entonces eso va a cortar bastante el hecho de que podamos resumir algunos conceptos, ¿no? Así es que esta primera semana es una aclaración, ¿no? De qué es un polinomio y también toca algunos puntos relevantes, como es el valor numérico, ¿no? Que es básicamente lo que esta dirigida se ha centrado, en el valor numérico, ¿ya? A ver, hay un capítulo que abarca los polinomios, ¿no? Que se le llama las expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Están incluidas dentro de las expresiones matemáticas, ¿ya? A ver, acá les voy a tratar de dar esa aclaración, porque es interesante eso, ¿no? Normalmente no se toca, ¿ya? Claro, si ustedes revisan el material de la pre, San Marcos, ahí sí van a encontrar esa clasificación, ¿no? Pero a veces en los ciclos, ¿no? De academia, ¿no? O selección no se abarca mucho, para quizás no marearlos, ¿no? Pero ya, yo les voy a dar la introducción. Si bien es cierto el tema es polinomios, pero hay algo más, un concepto más grande que abarca los polinomios, ¿no? Para ser más exacto, estamos hablando de las expresiones matemáticas. Las expresiones matemáticas, ¿sí? Es el concepto mayor. Dentro de las expresiones matemáticas, nosotros vamos a encontrar a las expresiones algebraicas. Esto voy a borrar, a ver. Voy a encontrar a las expresiones algebraicas y vamos a encontrar las expresiones no algebraicas. ¿De acuerdo? Expresiones algebraicas y expresiones no algebraicas. Hay que entender que una expresión matemática es combinación de números y letras. ¿De acuerdo? Pero afectadas por cualquier operación matemática. Pero si ya hablamos de expresiones algebraicas, ya solamente puedes utilizar las operaciones que voy a indicar a continuación. Si hablamos exclusivamente de algebraicas, tienes que usar operaciones matemáticas de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Solamente esas 6 operaciones matemáticas participan en las expresiones algebraicas. Mientras que en las no algebraicas serían el resto de operaciones, ¿no? Por ejemplo, la logaritmación. Podrían estar todas las razones trigonométricas, ¿no? Y otras expresiones, ¿no? ¿Ya? Hay que diferenciar eso. Y dentro de las expresiones algebraicas tenemos a las expresiones algebraicas racionales y tenemos a las expresiones algebraicas irracionales. Irracionales. Y las racionales, a su vez se clasifican en expresión algebraica. Es como que estuviese haciendo ahorita la genealogía, ¿no? Es como diga, ¿cuál es la genealogía de repente de Chávez, ¿no? Entonces, acá está tu papá tuvo su papá, ¿no? Que vendría a ser el abuelito de Chávez y así, ¿no? El abuelito de Chávez tuvo su papá y así, ¿no? Estamos haciendo una genealogía igualito acá. Estamos empezando desde expresiones matemáticas, ¿no? Se clasifican en expresiones algebraicas y en expresiones no algebraicas, o también conocido como trascendentales. ¿Ya? No cualquier libro te da esta clasificación, ¿no?
El de la lumbrera es ese librito rojito clásico, ese tiene la clasificación. La empresa Marcos también trabaja bastante con esto, con la clasificación. Así es que si quieren consultar otros materiales, ahí tienen el de la empresa Marcos también, que lo van a encontrar en internet, ¿no? Revisen y van a encontrar lo que les estoy mencionando. Expresiones algebraicas racionales enteras, y expresión algebraica racional fraccionaria. Fraccionaria. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira la genealogía. Acá está. Ahora, ¿qué más? Las expresiones, la expresión algebraica racional entera es la que todos no deberían saber que se refiere a los polinomios. ¿Ya? Se refiere a los polinomios. O sea, esto de aquí se llama polinomio también, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un polinomio. Pero fíjense, miren qué conceptos hay anteriormente, ¿no? Se tuvo que haber definido qué es una expresión algebraica racional entera, previamente qué es una expresión algebraica racional, qué es una expresión algebraica y luego una expresión matemática, pues, ¿no? Pero todo esto toma tiempo, me parece mentira, pero toma tiempo, ¿no? Ejemplos de polinomios vamos a hacer ahorita, entonces acá yo no te voy a dar ejemplos, pero básicamente se dice expresión algebraica racional entera cuando los exponentes son enteros y positivos, ¿no? Y eso me resulta una expresión entera, por eso que se llama expresión algebraica racional entera. Mientras que en la expresión algebraica racional fraccionaria puede ser que contenga exponentes negativos y esos te inviertan, por eso es que se generan fracciones, ¿no? A esto la conocemos también, ¿no? Hay un tema bastante cortito que hablan sobre las expresiones algebraicas racionales fraccionarias, que también podemos llamarles como fracción algebraica, ¿no? Una cosa es hablar de fracción, ¿no? Y otra cosa es hablar de fracción algebraica, ¿no? ¿Ya? Fracción algebraica se dice cuando tiene sí o sí variable en el denominador, ¿ya? O variables en el denominador, ¿no? Puede que el numerador no, pero en el denominador sí o sí debe haber este variable. Por ejemplo, expresión algebraica racional fraccionaria, podríamos mencionar de repente, podríamos mencionar a ver, ¿qué podemos colocar? Siempre usamos una letra para representar una expresión, ¿no es cierto? Puedo colocar P de X igual de repente a 4X más 3 entre X menos 1. Esto, por ejemplo, para mí es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué? Porque hay variable en el denominador, ¿no? Puede haber una variable, pueden haber dos variables. La cuestión es que encontremos al menos una variable en el denominador. Puede ser que no haya en el numerador, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Es un caso típico de expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? Y en el caso de las expresiones irracionales, ¿no? ¿No? Las expresiones algebraicas irracionales son aquellas que contienen radicales, ¿no? Afectando a las variables, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos mencionar por aquí de repente a, no sé, f de x, ¿no? De repente, igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 5x más 6, ¿no? Como puedes apreciar aquí, tenemos un radical, en este caso raíz cuadrada, afectando a esta expresión, ¿no? A este x cuadrado más 5x más 6. Cuando vemos un radical, entonces ya pasa el concepto de expresión algebraica irracional. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a estudiar esto más adelante, ¿no? Más adelante, después de hacer ecuaciones y también de hacer inecuaciones, vamos a hacer el tema de expresiones irracionales, ¿ya? Para ver algunos conceptos más de cómo trabajar, qué despejes hacer, y ¿no? Terminando lo que es la parte de división, ¿ya? División algebraica, y posiblemente también cuando ya terminamos lo que es la factorización, vamos a hablar brevemente de lo que es una fracción algebraica, ¿no? Estos conceptos se van a ver más adelante, ¿no? El día de hoy solamente nos vamos a centrar en lo que es un polinomio, ¿no, muchachos? Entonces, esa es la genealogía de cómo es que llegamos, ¿no? A un polinomio,
¿ya? Como les digo, se puede encontrar más información en, en la presa Marcos, ¿no? Creo que es la semana 3, 4 me parece, ¿no? Ubican ahí polinomios y van a encontrar ahí la clasificación, ¿ya? E incluso la primera semana creo que también ataca esto de aquí. La primera semana de la presa Marcos, ¿no? Más tarde lo googlean de repente y van a encontrar, ¿ya? Bueno, en esta parte sí me ha salido un poquito ¿no? De lo que queríamos avanzar, pero ¿no? Les menciono por repente si son curiosos, ¿no? Acá yo les he puesto, miren, ¿qué dice acá? Expresión algebraica racional entera, ¿no? Justamente lo que te mencionaba por acá. Es la otra clasificación. A veces en las preguntas, no te dicen, ¿no? Sea la expresión algebraica racional entera, ¿no? Y el alumno a veces no sabe qué es la expresión algebraica racional entera, ¿no? O sea, está diciendo que es un polinomio en otras palabras. Solo que te da un nombre que a veces el alumno no conoce, ¿no? Y a veces el alumno lamentablemente no sabe, ¿no? Y no termina haciéndolo por desconocer ese conceptito, ¿no? ¿Qué es un polinomio en sí, pues, no? ¿Qué es un polinomio? Ustedes ya saben qué es un polinomio, ¿no? Han visto esto en sus años anteriores, ¿ya? Vamos a dar una definición lo más completo posible porque ya estamos a puertas posiblemente ya de postular, así que ustedes tienen que tener un concepto ya más exacto, ¿ya? Normalmente, si revisas un libro pero que no sea de lumbreras, ¿no? O algunos libros que son más exactos con su definición, ¿no? La mayoría de libros te dicen, un polinomio es aquella expresión que tiene exponentes enteros y positivos, ¿no? Y esa definición obviamente que ayuda, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? Pero no es una definición completa, porque hay cositas que se les pasa a solamente mencionar así, ¿ya? Entonces, mira, dice, es una expresión que involucra variables y constantes, ¿no? Si yo me quedo hasta acá, si yo me quedo hasta acá, este es el concepto de una expresión matemática. Porque una expresión matemática está involucrando por medio de operaciones matemáticas a variables y constantes. ¿De acuerdo? Hasta ahí solamente salió de una expresión matemática. Pero si yo quiero que sea un polinomio, deben haber una, una cierta cantidad de operaciones que se pueden cumplir. Y esas operaciones deben darse de manera limitada, de manera finita. Porque a veces aparecen conceptos así, ¿no? Una vez vi una pregunta y decía, ¿no? Decía, la siguiente expresión, por ejemplo, así estaba. 1 más x cuadrado más x, ¿no? Más x a la cuarta más x a la sexta, ¿no? Pues aparentemente esto es un polinomio, ¿no? Porque los exponentes son enteros y positivos. No, pero te decían, ¿esto es un polinomio sí o no? Entonces, acá la respuesta era no era un polinomio. ¿Y por qué no era un polinomio? Porque aparecen estos puntos suspensivos. ¿Qué me indican esos puntos suspensivos? Que ¿no? Que hay una cantidad ilimitada, una cantidad infinita de operaciones matemáticas, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes tomen en cuenta que debe haber una cantidad exacta de operaciones, ¿ya? Por esa razón, acá dice, ¿no? Sí, se van a involucrar variables y constantes, sí, mediante operaciones finitas, o sea, una cantidad exacta de operaciones. ¿Ya? Pueden haber 1000 operaciones, pero sé la cantidad de operaciones. Si aparece punto suspensivo, entonces eso indica infinito, entonces eso ya no sería un polinomio, pues, ¿no? Ahora, ¿qué operaciones deben participar? Acá están. Adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Eh, la radicación también puede participar, pero siempre y cuando esa radicación no afecte a la variable, ¿ya? Entonces, porque si el radical afecta a la variable, entonces, por ejemplo, tiene raíz cúbica de x, ¿no? Entonces, eso ya no sería un polinomio porque raíz cúbica de x ya corresponde a otra clasificación, ¿no? Correspondería a las irracionales. Cuando tú ves un radical que afecta a la variable, entonces ya pasa a esta clasificación. Expresiones algebraicas irracionales, ¿ya? Entonces, acá no le he puesto para que de repente entiendan que el radical no puede estar afectando a la variable, ¿no? Pero sí puede estar afectando de repente a un número, eso sí, no hay ningún problema, ¿no? O sea, puede haber radicación siempre y cuando no afecte a la variable, ¿ya? Haciendo la aclaración, por si acaso.
Yo prefiero no colocarla para que de repente no piensen que el radical puede afectar a la variable, ¿no? Pero sí puede estar afectando de repente a los números, ¿no? Ya. Y acá viene lo que, ¿no? Lo más resaltante, ¿no? Quizás lo que todos ustedes inclusive ya saben, que es acerca de que los exponentes deben ser enteros y positivos, ¿no? Eso también lo voy a resaltar, porque es la definición que muchas veces encontramos en los materiales, ¿no? ¿Sí? Los exponentes deben ser enteros y positivos, ¿no? Eso ayuda bastante, como les digo, pero no es el concepto completo, ¿no? ¿Ya? Y algo más, algo adicional también, algo adicional, es que debe verificarse para cualquier valor que yo le dé a sus variables, ¿no? Justamente por eso es que esto no es un polinomio, miren. ¿Por qué? Yo le puedo dar a x2, ¿no? Ya, se reemplaza acá, se reemplaza acá, se reemplaza acá. Pero como esto es infinito, no voy a encontrar el valor porque esto es infinito, ¿no? Yo reemplazo 2, ¿no? Pero no voy a encontrar un valor porque esto se va al infinito. La cosa es que cuando yo reemplace, ¿ya? Obtenga siempre un valor, ¿ya? El valor puede ser grande, pero la cosa es que conozca, ¿ya? Entonces va de la mano, ¿ves? Verifica para cualquier valor asignado a sus variables, ¿no? Si yo reemplazo una expresión y de repente para un número determinado no cumple, o no se tiene un número real, entonces simplemente esa expresión ya no se va a considerar un polinomio, ¿ves? Entonces, espero que se les quede ese concepto un poco más amplio de los polinomios, porque es un tema que se ve desde primaria, ¿sí o no? Desde primaria están viendo polinomios, ¿no? Pero ya conforme uno va avanzando, ya tiene que darle, pues, hay que ser más claro con los conceptos, ¿no? Es importante que seamos claros con los conceptos, ¿ya? Listo, ¿qué más? Por acá tenemos algunos ejemplos de polinomios, y de hecho son polinomios, porque puedo darme cuenta que los exponentes son enteros y positivos, ¿no? Acá el exponente es 3, y 3 lógicamente es entero y positivo, el 2 también, el 4 también, ¿no? ¿Ya? Acá, bueno, si bien es cierto, no están expresados los exponentes, para x y y sus exponentes son la unidad. Entonces, 1 es un número entero y positivo, no hay ningún problema. Y acá tenemos exponente 3, también es entero y positivo, no hay ningún problema. Acá abajo, podemos ver que hay exponentes 5, 4 y 8. Ahora, también podemos hacer una clasificación acá, ¿no? ¿No? A veces otros quieren ser más exactos, aún más exactos con la clasificación. Entonces, ¿cómo lo clasifican, no? La expresión algebraica racional entera lo clasifican como polinomio y como monomio. En ambos, los exponentes deben ser enteros y positivos, ¿no? Pero, ¿qué significa poli? Poli quiere decir que hay varios términos. En cambio, monomio quiere decir que hay un solo término, ¿ya? Pero bueno, yo lo incluyo dentro del mismo concepto de polinomio, ¿ya? Solo que en este caso, pues decimos que solamente hay un término, ¿no? Ahora ya nos vamos al concepto de término, ¿no? ¿Cómo sé que hay un término de repente, no? Cuando decimos que hay un término, eso no quiere decir que hay una variable, ¿no? Por si acaso. Eso no quiere decir que hay una variable, sino lo que quiere dar a entender es que un término no puede tener signos de más o menos, ¿no? Por ejemplo, acá no veo un signo de más o menos, entonces todo eso se considera un solo término. Y cuando tiene un solo término, pues le llamamos monomio, ¿no? Mono de uno, pues, ¿no? En cambio, a Q podemos ver que hay un signo más. Ese signo más separa primer término, segundo término. Entonces, ¿esto qué no me recibe, no? Si hay dos términos, ¿qué no me recibe? O sea, es un polinomio, sí. Pero, para ser más exacto, sería un binomio, porque tiene dos términos. Y el de arriba, ¿no? El polinomio P, ¿no? Tiene dos signos, más y menos, ¿no? Entonces tenemos uno, dos y tres términos, ¿ves? Si tiene tres términos, ¿qué no me recibe? Trinomio. Trinomio, ¿no? Trinomio, ¿ya? Entonces, por favor, muchachos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente, bueno, esto no es complicado, ¿no? No es complicado, pero acá estoy diciendo un poquito más exacto también, ¿no? A veces encontramos la clasificación como polinomio y monomio, ¿no? Pero en realidad, pues,
solamente uno tiene que darse cuenta a partir, ¿no?, del número de términos, ¿no? Y el número de términos lo determinan pues los signos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un término algebraico, no? En un término algebraico no deben, no, o sea, de las operaciones que hemos definido acá, muchachos, miren, ya, no debe haber ni adición ni sustracción. ¿Por qué? Porque adición y sustracción nos dan esos signos más o menos. O sea, cuando yo veo los signos más o menos, los términos se separan, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Entonces, en un término algebraico no debe haber operaciones de más o menos, ¿ya? Acá estamos colocando P, ¿no? Acá dice X menos 1, acá dice Y más 2, acá dice Z, y esta es su regla de correspondencia, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Las variables, muchachos, ¿ah? Y esto que les quede claro también, porque a veces cuando uno ve esto, ya, las variables son X, Y y Z, ¿ya? Las variables, por si acaso, son cualquier letra, mientras que constantes es un número, ¿no? ¿Ya? Constante porque es un valor fijo, un número es un valor fijo, en cambio las variables, como su propio nombre dice, va variando, ¿no? De acuerdo al valor que le vaya dando a la variable, ¿no? Porque esto varía, ¿no? Entonces, pero cuando uno piensa en variables, cuando ve esto, piensa que las variables son X, Y y Z. Sin embargo, las variables siempre se están definiendo acá en el paréntesis. O sea que yo voy a decir que la variable en sí es ¿cuál? Pues tal y como aparece en este paréntesis. Los puntos y coma son los que separan las variables. O sea que, muchachos, si es que de repente aparece una pregunta de verdadero y falso y te dicen, la variable es X, vas a decir falso. La variable es X menos 1. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Qué hubieses dicho en otra circunstancia? X, ¿no? Profe, pero acá aparece X. Sí, claro, esta es una variante que ha sufrido la variable, ¿no? Pero en sí la variable está definida acá. Las variables se definen antes, muchachos, ¿ya? Variables, ¿ya? Ahí están, muchachos, variables. En esta parte sí me gustaría que revisen materiales de uni. Los materiales de uni te dan un poquito más, son un poquito más exactos con estos conceptos, ¿no? Ya. ¿Qué más? El coeficiente, recuerden que es un valor fijo, ¿ya? Y es un número, ¿no? Generalmente un número, ¿ya? Eh, y es el que está multiplicando, pues, a esta combinación que hay ¿no? de las variables, ¿no? Con sus exponentes, ¿no? Este valor que está multiplicando todo esto de aquí, este 6 se considera un coeficiente, ¿no? O también conocido como constante. Coeficiente es aquel que multiplica a la variable, o en este caso a la agrupación de variables, ¿no es cierto? Y todo lo que está remarcado aquí de verde, ya tiene un nombre, ¿no? ¿Ya? Todo esto que está acá remarcado de verde, miren, con esta flechita de acá, ¿no? Esta llavecita de acá, perdón, se llama parte variable. Ya no se llama variable, ¿no? Se llama parte variable. ¿A qué llamamos parte variable? Pues a lo que está multiplicando el coeficiente, ¿no? Pero ¿qué contiene en sí la parte variable? Pues a las variables, o en todo caso a las variantes de las variables, ¿no? Y los exponentes, lógicamente, ¿no? Porque acá también podemos ver los exponentes, ¿no? 4, 7, 11, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un término algebraico, ¿no? Un término algebraico nos permite conocer los términos, ¿no? Los nombres, perdón, los nombres que presenta, ¿no? Esta componente que lo vemos en el polinomio, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, las variables siempre se están definiendo acá. Y hay tantas variables de acuerdo al punto y coma, ¿no? Porque punto y coma, ¿no? Y hay que usar punto y coma, hay que acostumbrarse a usar punto y coma, ¿no? A veces en los libros yo veo que usan coma, hay que ser más exactos, sin ese punto y coma, muchachos. Listo, ya, estamos demorando un poquito en la parte teórica porque, como les digo, hay que saber ya un poquito más de la teoría, ¿no? Hay que ser ya más minucioso, ¿no? Muchos de nosotros estamos yendo a San Marcos, a la uni de repente, y obviamente hay que ir con buena base, ¿no? Listo. Tenemos otro concepto, ¿no? El que se llama polinomio general de una variable. Creo que el nombre lo dice todo. Es el polinomio que solamente cuenta con una variable.
¿no? En este caso estoy yo trabajando con la variable x, ¿no? Este es un caso general, ¿no? Dice por acá a sub 0 multiplicado por x a la n, luego a sub 1 por x a la n menos 1, a sub 2 multiplicado por x a la n menos 2, y así, ¿no? Los dos últimos términos, a sub n menos 1 por x más a sub x, ¿ya? El polinomio general de una variable también lo estudiamos porque también nos permite encontrar los nombres que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, los coeficientes, ¿no? Hemos dicho que el coeficiente es aquel que multiplica la parte variable, ¿no? En este caso, como tenemos toda esta cantidad de términos, ¿ya? El exponente y también tiene la variable x. Entonces, lo que está multiplicando esta parte variable se denomina coeficiente, ¿no? Acá el coeficiente es a sub 0, aquí el coeficiente es a sub 1, aquí el coeficiente es a sub 2, acá el coeficiente es a sub n menos 1. Y miren, ¿ah? Acá viene una excepción a la regla, porque se supone que la parte variable perdón, el coeficiente debe multiplicar, el coeficiente debe multiplicar a la parte variable, ¿no es cierto? En eso hemos quedado, ¿no? Sin embargo, el a sub n no está multiplicando a una variable, ¿no? No está multiplicando a nadie, ¿no? Pero también esto se considera un coeficiente, miren, y lo estoy incluyendo acá. Se incluye, ¿no? Por más que de repente esté escapando la regla, también se debe incluir como un coeficiente, ¿ya? Por favor, mucho cuidado en eso. Una pregunta bastante sencilla para ustedes. ¿Qué es el término independiente? ¿Ah? ¿Qué es el término independiente? ¿Qué entienden por término independiente? A ver, una pregunta sencilla, yo sé que ustedes lo saben. Por acá tengo una respuesta, muy bien. Muy bien. Acá Chávez me dice que es aquel que no tiene parte variable, correcto. Que está solo, ¿no? De repente como algunos de sus compañeros, ¿no? Están solos. Entonces, para ser más exactos, está aquel que carece de variable, ¿no? Por eso que se llama término independiente, ¿no? Que dice, está solo como mi amigo, dicen, qué mal. Ya. No tiene parte, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. A veces me pasa eso. La parte variable también se conoce como la parte literal también, ¿no? ¿Sí? Entonces, es válido también llamarle parte literal, ¿no? Entonces, el término independiente es aquel que no tiene variable. O sea, en este caso sería a sub n, ¿no? El término independiente sería a sub n, ¿no? Perfecto. Continuemos. El grado del polinomio, pues, ¿no? El grado, ¿ya? Vamos a hablar más de esto la próxima semana, pero ya te voy dando un adelanto. Cuando es el polinomio de una variable, de una sola variable, decimos que el grado es el máximo exponente, ¿no? Es así como se representa el grado, ¿no? Cuando tú ves así entre corchetes, ¿no? De esta manera, entonces se hace referencia a que es el grado, ¿no? ¿Ya? Eso puede aparecer textualmente grado del polinomio o también puedes colocarlo de esta manera, miren. ¿Qué significa esto? Grado de p, ¿no? ¿Qué cosa es el grado de p? Es el máximo exponente, ¿ya? ¿Cuál crees que sea el máximo exponente de toda esta regla? No dicen que n es un número natural, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál será el máximo exponente? A ver. Por acá dice n, luego n menos 1, n menos 2. Los exponentes están disminuyendo. ¿Cuál crees que sea el máximo? ¿Cuál crees que sea el máximo? N, ¿verdad? Muchachos, ¿están tristes? ¿Por qué no quieren participar? ¿Ah? Ahí está, el máximo exponente es n, ¿no? Y el grado, pues, es importante porque nos permite darle el nombre al polinomio, ¿no? Si el polinomio es una variable y de repente es de grado 1, llamamos polinomio lineal. Si es de grado 2, es polinomio cuadrático. Si es de grado 3, polinomio cúbico. Y así sucesivamente, ¿no? A ver, por un momento me voy a saltear acá, miren. Por un momento me voy a saltear acá. ¿Ya? Aquí llamamos polinomio constante, por ejemplo, ¿no? Polinomio constante es aquel que recibe un valor constante, ¿no? O sea, yo de repente le doy un valor a x, pero como me doy cuenta que este no depende de la variable, y digo no depende de la variable porque acá, ¿no? En esta parte no hay variable. O sea, tú le puedes dar a x 20, pero no vas a tener dónde reemplazar, me va a seguir me va a seguir saliendo a, ¿no? Entonces, este polinomio constante, al no tener variable, decimos que es de grado cero, ¿no? Grado cero. A veces parece mentira, pero así aparecen los problemas, ¿no?
Es un polinomio de grado 0, no se quedas pensando, grado 0, ¿no? Ya saben. Polinomio lineal es de grado 1. Polinomio lineal es aquel que es de grado 1, ¿no? Miren acá. No está expresado, pero se sobreentiende que acá la variable x tiene exponente 1. Entonces, si el exponente es 1, decimos que es de primer grado. Y esta es la regla que tiene, esta es la forma que tiene, ¿no? Un polinomio lineal tiene este formato, tiene esta forma, ¿no? Si ustedes revisan de repente, revisan los materiales, ¿no? Cualquier material vas a encontrar. Polinomio lineal, o de primer grado, tiene esta forma, ¿no? AX más B. Claro, yo estoy colocando con coeficientes A y B, ¿no? Y variable X, ¿no? Si te dieran variable Y, ¿no? Un ejemplo sería MY más N, está bien, porque es de grado 1, ¿no? No es que siempre tiene que ser como AX más B, lo que tienes que entender tú es que sea la variable tiene que tener como exponente 1, ¿no? Ahora, acá hay una restricción, nos dicen que el A tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Porque si el A fuese 0, 0 por X se va de este término y nos quedaría una constante, ¿ves? ¿Qué más? Polinomio cuadrático. Polinomio cuadrático, ¿no? Polinomio cuadrático también es conocido como, ¿no? Como de segundo grado, ¿no? O de grado 2, puedes colocarle, grado 2, ¿ya? Acá está su regla de correspondencia, ¿no? AX cuadrado más X más C. Decimos que el A tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque si el A es 0, 0 por X cuadrado se va y nos quedaría un polinomio lineal. Ya nos quedaría un polinomio lineal. Así que es importante tomar en cuenta esta restricción. ¿Ya? Este es un polinomio cuadrático, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado es 2. Si el grado es 2, o sea, el máximo exponente es 2, decimos que es cuadrático, ¿ya? Es que siempre, esto ya vayan memorizando esto, ¿ya? Polinomio constante es P de X igual a A, o P de X igual a B, P de X igual a C, ¿no? Puedes colocar cualquier letra, ¿no? Que obviamente que sea distinto a la letra que está aquí, que es la variable, pues, ¿no? Polinomio lineal AX más B, ¿no? Generalmente usamos P de X igual a X más B, ¿no? Y un polinomio cuadrático usa esta forma, ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Listo. Listo. Ya, es que aproveché el grado para ya definir un problema, ¿no? Sea un polinomio lineal. Entonces, se refiere a esto, pues. Sea un polinomio cuadrático. Se refiere a esto. Sea un polinomio cúbico. Ya puedes deducir. Si es cúbico, es de grado 3. A ver, ¿qué forma tiene un polinomio cúbico? A ver, ¿quién se anima a decir qué forma tiene un polinomio cúbico? Por el lado, de repente. Porque hasta que lo escribas. Ya, es ax cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿verdad? Ajá, bueno, acá ya lo escribió. Bien. Bien, Karen. Ya, excelente. ¿No? Entonces, es que ya es deducible ya. ¿Por qué no coloco más? Ya de aquí en adelante se puede deducir, ¿ves? No es complicado. Ya. ¿Qué es el coeficiente principal, muchachos? El coeficiente principal simplemente vendría a ser aquel coeficiente, porque tenemos acá una serie de coeficientes, ¿no? Ya lo hemos definido acá, a sub 0, a sub 1, a sub 2, así, ¿no? Entonces decimos que el coeficiente principal es aquel coeficiente que multiplica el grado. ¿Pero cuál es el grado? El grado es n. Entonces el coeficiente principal es aquel que multiplica el grado, ¿no? Entonces en este caso el grado sería n. El coeficiente que multiplica el grado se llama coeficiente principal. En este caso el coeficiente principal sería a sub 0. Ahí está. ¿Ya? Es el coeficiente que multiplica al grado. ¿Ya? Repito, coeficiente principal es aquel que multiplica el grado. O sea, primero identificas eso y luego recién ahí es el coeficiente principal, pues, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Observen aquí. ¿Cuál será el grado aquí, en este polinomio P? ¿Cuál será el grado? A ver, ¿qué dice ahí? El grado es 15, correcto, ¿no? El grado es 15 porque es el máximo exponente. Entonces, si me preguntan cuál es el coeficiente principal, ¿ya? El coeficiente principal es aquel que multiplica el grado, ¿no? Entonces, acá, el que multiplica a este grado 15, pues no te lo dan, ¿no? Pero ya sabes tú que sobreentiende
que es 1, ¿no? O sea que el coeficiente principal es 1, ¿ya? Listo. Vamos a trabajar con este polinomio para dar introducción al valor numérico. El valor numérico simplemente quiere decir que voy a comenzar a dar valores, ¿a quién? A la variable, ¿ya? Vamos a dar este valor a las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nos piden p volado en 2. Todo lo que implica x, lo voy a cambiar por 2, porque acá dice p de x, acá dice p2, ¿no? Claro, acá está sencillo, ¿no? Porque dice p de x y p volado en 2, ¿no? Pero a veces acá aparece p de x, x al cuadrado más 5x más 6, ¿no? Y acá dice p de 7. Entonces, ahí ya se complica, ¿sí o no? Ya más pesadito, ¿no? Pero en este caso, p de x y p de 2, x vale 2. Todo lo que es x se va a cambiar por 2. O sea, acá sería 2 a la 15. Ya lo voy a colocar con otro colorcito. A ver. Ya vamos a anclar eso. Ya, inicio. Entonces, acá, miren, ¿ven? Todo lo que voy a hacer es cambiar el x por 2. Miren, acá era 2 a la 15, menos 8 por 2 a la 12. Miren, acá está. 8 por 2 a la 12, ahí está. Ya, lo voy a cambiar con de rojo, ya, lo que estamos reemplazando. Luego sería 3 por 2 al cuadrado, x vale 2. Luego sería menos 2 por 2, x vale 2, recuerden. ¿Ya? El problema es que, o sea, la idea de reemplazar ustedes ya lo tienen bien en cuenta, ¿sí o no? No hay ningún problema ahí. La cuestión es, profe, está bien, todo lo que es x se cambia por 2, ¿no? Pero el problema es que acá dice 2 a la 15, ¿no? 2 a la 15 yo lo puedo calcular, profe, pero lo veo muy grande, ¿no? Si 2 a la 10 es 1024, miren, ¿no? 2 a la 11 sería 2048, 2000, 10 a la, 2 a la 12 ya sería 4096, y de ahí ya uno se va perdiendo ya, ¿no? Pero mira, este 8 hay que saberlo aprovechar, ¿no? Este 8 está para darle forma, ¿no? ¿Cómo así, profe? El 8 voy a hacer lo siguiente, ya lo voy a convertir a 2 al cubo, ¿no? ¿Cuánto es? ¿El 8 no es 2 al cubo? A ver, ¿me confirman? ¿8 no es 2 al cubo? Sí, ¿verdad? 8 es 2 al cubo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué estaré haciendo eso de repente, no? ¿Por qué estaré haciendo eso? Estoy haciendo eso para que justamente, ¿no? Bueno, acá no operan mucho, no operan nada todavía, ¿no? Acá dice 2 a la 15, ¿no? Acá dice 2 al cubo por 2 a la 12, ¿no? Se supone que cuando tengamos mismas bases, los exponentes se van a sumar, ¿verdad? O sea, sería 2 elevado a la 3 más 2 de 15, ¿no? 2 a la 15 por acá, 2 a la 15 por acá, se terminan eliminando estos dos primeros términos, ¿ya? Y solamente me quedaría todo esto de acá. 2 al cuadrado es 4, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Acá sería 2 por 2 es 4, ¿ya? Sería 3 por 4, 12, menos 4, más 1, ¿no? 12 menos 4, 8, más 1 sería 9, ¿no? Estos dos primeros ya se eliminaron, pues, ¿no? O sea que el p evaluado en 2 nos termina dando 9, ¿no? El valor numérico para x tomando el valor de 2 sale 9. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Con esto ya estamos prácticamente cerrando la parte teórica. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta de repente? ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas? ¿Qué dice Aquije? ¿Aquije se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí está todo claro? Perfecto, muy bien. Lo último, ¿no? Pregunta de examen de admisión involucró este concepto, ¿no? Para llegar al término independiente, lo que te voy a recomendar es que siempre observes el polinomio y si está desarrollado, obviamente que el término independiente va a ser la unidad, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Pero a veces el polinomio no está desarrollado, ¿no? Depende, te dan x menos, así, miren, a ver. Eso es lo que al alumno a veces le cuesta, a veces, ¿no? Cuando lo analiza un poquito más, se queda pensando, ¿no? Tiene una duda existencial, ¿no? Si tienes, por ejemplo, así, ¿no? 3x más 2, de repente elevado a la quinta, ¿no? De repente más x por x menos 3 por x menos 4.
todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Más 6, ¿no? Y acá te piden el independiente. Y aquí te piden el término independiente. Entonces es bien complicado. Es bien complicado, ¿no? Bueno, no es complicado de repente para el que está practicando, ¿no? De repente, yo lo puedo sacar al ojo, por ejemplo, ¿no? Yo solamente tomo este de acá y bueno, acá como hay variable X, acá no me queda término independiente y acá sí, ¿no? Pero a veces el alumno lo que hace es, de repente, 6 dice, ¿no? Ya, pero no se ha dado cuenta que aquí falta desarrollar todo esto, ¿no? Para que nos vote el siguiente término independiente, ¿no? Igual acá, ¿no? O sea, habría que sumar tres aspectos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, para estos casos, imagínate que acá ya no dice P de X, dice P de X menos 2, entonces ya peor, ya no va a ser ni siquiera sumando estos, ¿no? Al momento de desarrollar, ¿no? Ya cambia el panorama, ¿ves? En estos casos ya, cuando ya veas que ya cambia la variable, o de repente ves que el polinomio no está desarrollado, entonces puedes utilizar otro concepto, ¿no? ¿Qué concepto? Puedes usar un cambio. El término independiente lo podemos calcular, y eso sí pregunta examen, ¿no? Ha venido como aplicación, como P evaluado en 0. P evaluado en 0 también es una manera de calcular el término independiente. ¿Ya? P evaluado en 0. Claro, suponiendo que el polinomio es P, ¿no? P evaluado en 0 es una alternativa para poder calcular el término independiente. Si no me crees, miren. P de X, P de 0. X toma el valor de 0. Sería 0 a la 15 menos 8 por 0 por 0 a la 12 más 3 por 0 al cuadrado menos 2 por 0, acá 0, 0, 0, 0, me queda la unidad, ¿ves? Y corrobora lo que ya sabíamos del término independiente, que era la unidad, ¿ves? Claro, pero obviamente no lo vas a hacer en estos casos donde el polinomio está desarrollado. Pues hazlo donde veas que no está desarrollado, o la variable es x menos 2, por ejemplo, ¿no? O ya no está como x, ¿no? En estos casos tienen que usar el p de 0, ¿no? Y la suma de coeficientes también es de una manera análoga, es p evaluado en 1. P evaluado en 1, ¿ya? Es así como se determina el, el valor, ¿no? La suma de coeficientes se calcula como p evaluado en 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Pregunta de examen de admisión usado estos dos conceptos ya, ¿no? Sí. Suma de coeficientes, como p evaluado en 1, y término independiente como p evaluado en 0, ¿ya? Suma de coeficientes p evaluado en 1 y término independiente p evaluado en 0, ¿ya? Listo, con esto ya estamos cerrando la parte teórica, ya luego les estoy colocando esto en el resumen, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Y vamos a empezar ya con la clase, con la parte de los ejercicios. Ya, empecemos con la parte de los ejercicios, ¿ya? Dirigida número 5 nos dice, si los términos 4 por x elevado a la m menos 3 por y a la d menos 1, ¿no? Y y a la 5 menos m, ¿no? Por y a la 2n dice que son semejantes, ¿no? A ver, ¿qué son términos semejantes? A ver, vamos a colocar aquí. No es difícil, no es difícil. Términos semejantes. Términos semejantes son aquellos que poseen la misma parte variable. Y ya hemos mencionado que es la parte variable, ¿verdad? Es lo que multiplica el coeficiente, ¿no es cierto? Los términos semejantes son aquellos que poseen la misma parte variable. Acá está la explicación. Ustedes tienen que guiarse de eso nada más, ¿no? Son aquellos que poseen la misma parte variable. Esos son los términos semejantes, muchachos. Por favor, tengan eso presente. Ahí está. Y si tienen la misma parte variable, quiere decir que si, por ejemplo, ¿no? Dice de repente, por acá dice 4
4x al cubo y a la cuarta. Y por acá aparece 5x al cubo y a la cuarta. Entonces puedes ver aquí claramente que acá dice x al cubo por y a la cuarta, x cubo por y a la cuarta, ¿ves? Ves que ojo, las partes variables tienen que ser iguales, ¿ah? No, los coeficientes no necesariamente, por eso que es semejante que sí que son parecidos, pues, ¿no? Los coeficientes no tienen que ser necesariamente iguales, ¿no? Bueno, ya si son iguales en coeficiente, ya hay dilemas que son idénticos, ya, pues, ¿no? Pero cuando son semejantes, solamente decimos que las partes variables tienen que ser iguales, ¿no? ¿Ya? Las partes variables tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, tomando eso como ejemplo, al decirnos que los términos son 4 por x a la menos 3 por y a la menos 1 y 5 a la menos, perdón, x a la 5 menos m por y a la 2n, entonces se cumple. Se cumple. ¿Se cumple qué cosa? A ver, muchachos. Ya, ustedes ya posiblemente ya hayan calculado el valor de m y n. Sería entonces, m menos 3 tiene que ser igual a quién? A 5 menos m, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente el n menos 1 tiene que ser igual con el 2n, ¿no? Que eso es lo que indica, ¿no? Términos semejantes, ¿no? Entonces, m menos 3 es igual a 5 menos m. Y esto dice que es n menos 1 igual a 2n, ¿no? Bueno, que como les digo, ustedes lo van a hacer más rápido, ¿ya? Pasar para allá sería 2m. Pasar para allá es igual a 5 más 3 sería 8. M valdría ¿cuánto? 2 dividido a 8 sería 4. ¿Qué más? El n pasó a la restar. Sería 2n menos n sería n. Y esto valdría menos 1, ¿no? Ah, ahí está. M4, n menos 1. ¿Qué te están pidiendo? Te piden m menos n, ¿no? Te piden m menos n, ¿ya? M menos n, ¿ya? ¿Cuánto será m menos n, muchachos? Sería 4 menos n que vale menos 1, ¿no? 4 menos menos 1 sería 5, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de ese ejercicio? No tengo el material ahorita, hermano. No tengo el material. Ya ustedes ya marcan su clave, ¿ya? 5, correcto. Ya la clave sería, bueno, ustedes marcan, o ya saben su clave, ¿no? En su ejercicio. En el siguiente ejemplo es muy interesante. Dice P de X, dice que nos da 8X más 7. Entonces, se supone que debe haber un polinomio al cual, al aplicarle esta regla 3 veces, me sigue dando un polinomio lineal. ¿Ya? Entonces, a veces te dan así, y a uno como que se complica, ¿no? Entonces, es simple, muchachos. Cuando ustedes vean que, ¿no?, le sacas P, ¿no?, una cierta cantidad de veces, ¿no? Y te sigue saliendo un polinomio lineal es porque el P es lineal, entonces. Se deduce, ¿no? Se deduce que P es lineal, ¿ya? Se deduce que P es lineal. Que P es lineal. ¿Ya? O sea que P de X va a ser igual a ¿quién? P de X va a ser igual a 8X más 7. Ahí está. A ver, ¿qué más ven? Entonces sería así, mira. Este P de X, bueno, cuando ves así una sucesión
de valores numéricos, entonces empiezas desde el que está más interno, pues, ¿no? Entonces, como este P de X vale a X más B, me voy a centrar en ese P. ¿P de qué? De a X más B. Y antes de este está, pues, este P, ¿no? Ahora, acá viene el detalle, y acá, mucho cuidado, acá es donde comienzan a equivocarse. ¿Cuánto es P de AX más B? A ver, ¿quién quiere lucirse? A ver. Se supone que si tengo X, este X acá se multiplica por A y luego se suma B, ¿verdad? Si me pidiesen P de 4, sería X vale 4, sería 4 por A más B. Entonces, yo no tengo X, tengo AX más B. O sea que este AX más B, este X más B se va a pasar acá en X, ¿no? Porque si tengo X, este X se multiplica por A y luego se suma con B. Pero yo ya no tengo X, tengo AX más B. O sea que la se reemplaza por el valor de X que está haciendo aquí AX más B, ¿no? Y luego se suma B. Sería P de quién, ¿ah? ¿Cuánto sería acá? Sería A multiplicado por quién, ¿ah? Multiplicado por quién? Por el valor que asume X. El X sería AX más B. Acá está, más B. Ahí está, ¿ves? No sé si me dejo entender con esto. Acá está 8X más 7. A ver, creo que por la chat hay una respuesta. A ver, ¿qué dice acá? Exacto, muy bien, Pérez, muy bien. Claro, exacto, está bien en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que sí se está entendiendo, ¿no? O sea, este P de AX más B, este P de X más B, el X ahora se cambia por X más B, o sea, si era X por A, ya no va a ser X por A, sino va a ser, como el X ahora vale a X más B, sería A por AX más B, y luego final sumado con B, acá esta vez. Y luego aplicamos la regla a esto. Aunque aquí primero vamos a estar eh, multiplicando primero. Sería P igual a cuánto. A ver, acá vamos a hacer distributiva primero, ¿ya? Antes de volver a aplicar eso, porque nos falta un P más. A por A sería A al cuadrado X más A por B sería AB. Y luego le sumo B, ¿verdad? ¿Y esto cuánto es? 8X más 7. Y luego le vuelvo a aplicar la misma regla, muchachos. Interesante problema. Es un problema muy interesante, ¿eh? Yo he visto muchos alumnos que se han complicado mucho, ¿no? Se han complicado bastante en este tipo de ejercicios. Yo creo que le ha faltado ver nada más ejercicios, ¿no? Pero interesante. P de todo esto, ¿no? Si es P de X, el X se multiplica por A y luego se suma por B, pero ahora en vez de P está todo esto, o sea, todo esto se multiplica por A y luego le sumas B, ¿no? Sería A, ¿no? Pongo un poquito más a la izquierda, para ganar espacio. A multiplicado por qué. Entonces, todo lo que es, ¿no? El X se cambia por todo esto, ¿no? Por A al cuadrado X más AB. ¿Ves que mira? P de X se sale P de X más B. Le sacas P a X más B, me sigue siendo una lineal, mira, ¿ves? ¿Ves? Por eso te digo que tenías que empezar desde una lineal. ¿No es cierto? O sea, ¿no? En vez de X es todo esto, ¿sí o no? O sea, ya A multiplicado por X es todo esto y al final le sumas el valor de B. Y este es igual a 8X más 7. 8X más 7. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos, ah? ¿Qué hacemos? Ya, pues ahí el problema ya está sencillo para ustedes, ¿no? Ahí creo que no se van a complicar mucho. Hagamos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Y va a ser de la siguiente manera, miren. Va a ser A por esto de acá. Y esto por esto, ¿no? Ya, muy bien. A por A sería A al cubo, ¿no? A al cubo X. Al cubo X más A por A sería A al cuadrado B. Al cuadrado B. A por B sería AB. Y luego al final viene B. Igual a 8X más 7, ¿no? Wow, ya.
Ahí está. Qué bonito, ¿no? Está bonito en este programita, a ver. Entonces, miren, acá hacemos comparación, ¿no? Todo esto es el término independiente, muchachos. ¿Por qué? Porque no tiene variable. Y este es el término lineal, ¿no? Hacemos la comparación, ¿no? Entonces, ¿qué comparación, profe? Eh, A ver, chicos, un ratito, no sé, parece que se le fue la señal al profe. Voy a comunicarme, chicos, un ratito, profe. Bien, chicos, aprovecho mientras el profesor está por entrar, por favor. Aquellos alumnos que están entrando tarde, les voy a pedir que por favor, ya les dije y se los vuelvo a repetir. Yo de 8 a 8:20 le estoy dando el hospedaje al profesor. Si tú entras a partir de las 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, yo no te voy a ver. No te voy a ver porque el profesor tiene el hospedaje. Pero si tú sabes que por ahí se te está pagando el CPU o tienes problema, ya te dije y te vuelvo a repetir, mándame un WhatsApp para saber. Yo no quiero que sea como el año pasado, que muchos otros alumnos ponían de pretexto eso, pues, ¿no? Mientras dormían tranquilo. Ustedes son alumnos de selección, yo sé que no hacen eso, pero tienen que avisarme. A ver, un ratito, chicos, ya parece que el profesor está entrando. Bien, chicos, lo que les decía, entonces, por favor, yo no te voy a aceptar, así yo tengo el hospedador. Si tú entras a las 8:15, 8:20, estás en sala de espera, yo no te voy a aceptar hasta que tu mamá me llame por teléfono, mamá o papá. Eso va a ser una regla, por favor, ¿ah? Si yo estoy entrando 8:15, 8:10, 8:25, 8:20, estoy en la sala, ¿no? En la sala de espera. Al toque tengo que decirle a mamá o papá que me llame para saber cuál es el motivo. Por favor, eso grábenselo, ¿ah? Ya está el profesor acá. a ver, el Zoom me botó, no sé qué pasó, muchachos. ¿Hasta qué parte me quedé? No sé, estaba hablando y me di cuenta que me estaba cargando el Zoom y no sé qué pasó.
Qué raro. ¿Hasta qué parte me está hablando, muchachos? No sé. A ver, voy a proyectar nuevamente, ¿no? Hasta acá es donde me quedo avanzando. No sé si hasta aquí me escucharon. ¿Hasta ahí está bien? ¿O de repente se cerró antes? No sé. Sí, ¿no? ¿Hasta ahí me iban a escuchar? Sí, profesor. Un poco antes, ¿no? Es que yo seguía hablando ya. Entonces, lo que habíamos dicho, acá era P evaluado, P evaluado, ¿no? Creo que por acá, ¿no? Ya. P de AX cuadrado más AX más B. Lo que pasa es que esto, si acá dice P de X es AX más B, ¿no? El X se multiplica por A y luego se suma con B, ¿no? Pero ahora tenemos todo esto, ¿no? A cuadrado X más AB más B, ¿no? O sea, el X, P de X, P de todo esto. O sea, que esto va a ser el nuevo X. A por X más B. Entonces, pues como ahora el X es todo esto, sería A por todo esto de aquí, sumado con B, miren. A por todo esto de acá, que está de rojo, más B. Luego habíamos hecho la propiedad distributiva. A por A cuadrado al cubo X. A por AB, A cuadrado B. A por B, AB. Y luego se suma B, ¿no? Igual a 8x más 7, ¿no? Este 8x más 7 está bajando nada más, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Luego distributiva, ¿no? A por A cuadrado, A cubo, ¿no? A cubo X, todo esto me queda, ¿no? A por A cuadrado, A por A cuadrado B, A por B, AB y B, ¿no? Como tiene variable, este sería nuestro término lineal, y acá está también el término lineal, ¿no? Por lo tanto, hacemos la comparación, ¿no? Al cubo X, y acá dice 8x, al cubo vale 8. Todo esto que es el término independiente, porque no tiene variables, igual a con 7, ¿no? Acá está. Habíamos quedado en que, ¿qué número al cubo me sale 8? Ya, eso ustedes sí lo pueden hacer rapidito. A vale 2, ¿no es cierto? Al cubo igual a 8, entonces A vale 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Como A vale 2, ustedes lo pasan acá. 2 al cuadrado sería 4. 2 al cuadrado sería 4, 4b. Acá sería, como A vale 2, sería 2b más b, ¿ya? Sería 4b. 4b más 2b más b. Igual a 7, ¿no? Luego nos queda, ¿no? 7b, ¿no? 4b más 2b, 6b más b, 7b. 7b igual a 7b igual a 7. Y luego sacamos séptima. Y nos queda, para sacar séptima nos queda b igual a 1, ¿no? B igual a la unidad. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Y por acá arriba ya no se había quedado que A vale 2. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo P de X, ¿no? ¿Cuál va a ser aquí la respuesta? La respuesta aquí va a ser ¿cuál? Reemplaza, pues, ¿no? P de X igual a ¿cuánto? P de X igual a ¿cuánto? 2. Reemplaza lo que acabas de calcular. 2x más 1, 2x ¿no? más 2x más 1. 1. 2x más 1, ¿no? Muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta, ¿ya? Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? ¿Me confirmen si se entendió? ¿Hay alguna pregunta? No sé. Ustedes tienen que avisar si no se entiende, muchachos, ¿ya? La cosa es que avanzar, pero entendiendo, ¿no? De nada me vale a mí avanzar, ¿no? A lo loco si es que no me van a entender, ¿no? ¿Ya? Tienen que preguntar cualquier duda que tengan, nomás las... Ah, y también, pues, muchachos, me gustaría que... Bueno, la dirigida, gracias al cielo, estoy acabando, ¿no? Las semanas anteriores creo que hemos acabado todos los problemas de dirigida, pero los problemas que están quedando pendientes, la domiciliaria, bueno, ustedes hacen 3 siempre, ¿no? De las 5 hacen 3, ¿no? Esos problemas que están quedando, traten de terminarlos. Si no les sale, avisen, por favor, avisen para hacerlo, ¿no? Con ustedes y no les quede ningún problema pendiente. Todo el problema tiene que estar terminado, todo. Y después para que ustedes busquen ya problemas, ¿no?
También tengo problemas adicionales también, si desean se los puedo pasar, no hay ningún problema. La cuestión es que ustedes siempre estén practicando. ¿Se entendió? Sí, ya acá me dicen que sí se entendió. Muy bien. Sigamos entonces. Este problema número 3 dice sea f un polinomio definido por f de 2x menos 1 igual a f de 2x más 1, ¿no? Acá está entre paréntesis, pero es 1 nada más, ¿ya? Entonces me dice que f de 0 es 2, ¿ya? Entonces no dicen así, ¿ya? F de 2x menos 1, f de 2x menos 1 es igual a f de 2x más 1, ¿ya? Dicen que f de 0 es 2, calcula f de 3. ¿Alguna sugerencia para este ejercicio, muchachos? ¿Alguna sugerencia? ¿No hay sugerencias? ¿Qué dirá Chávez? Chávez, ¿alguna sugerencia de repente? Perdón, no creo que no se escucha bien. De repente es mi internet, no sé, ¿no? ¿Alguna idea? Creo que lo escucho entrecortado, ¿no? De repente es mi internet, ¿no? Ustedes sí me escuchan normal, ¿no? Sí, ¿no? Ya, entonces ya, mientras me escuchan, ustedes ya es lo importante. Ya. A ver, claro, por ahí está mandando a restar, ¿no? Por ahí están restando f de 2x menos 1 menos f de 2x, claro, ¿no? Es una alternativa también. Yo lo que he hecho aquí es dar valores, ¿no? Dar valores, ¿no? Y de tal manera que aprovechemos esta información, ¿no? Porque por acá nos dicen que f de 0 es 2, entonces hay que aprovechar esa información, ¿no? Por ejemplo, hay que lo que hice fue darle el valor de, hay que dividir el valor de 1/2. Si es que le das 1/2, reemplaza, por favor, dime cuánto sale. Si x vale 1/2, ¿sale qué cosa? ¿F de cuánto? X vale 1/2, 2 por 1/2. 2 por 1/2 se va el 2 con el 2, me queda 1, menos 1, 0. F de 0, ¿no? ¿Igual a quién? ¿A F de cuánto? ¿Ah? Recuerda que X vale 1/2, 2 por 1/2 sale 1. Más 1, ¿verdad? Pero F de 0 es cuánto? Acá está arriba, mira, F de 0 vale 2. Por lo tanto, F de 1, este 1 pasa a restar. Y me queda F de 1. F de 1 igual a cuánto? 2 menos 1 sería 1, ¿no? F de 1 vale 1, ¿ya? Es un dato, ¿no? De alguna manera que ayuda, ¿no? Ahora seguimos, pues. Ahora, ¿qué valor le damos a X de tal manera que nos permiten seguir avanzando, ¿no? Y es un avance, digo que es un avance porque de F de 0 pasamos a F de 1, ¿no? Entonces, creo que vamos en un buen camino hasta llegar a F de 3, ¿no? ¿Qué valor le daríamos ahora a X, no? ¿Qué valor le daríamos a X, no? ¿Le podríamos dar 2? No, todavía no, porque si no, si le doy 2, acá sale 3 y acá sale F de 4. No tengo ni F de 3 ni F de 4, ¿no? Todavía creo que no nos conviene ir a 2, pero antes de 2, ¿quién es? 3 medios, ¿no? A ver, 3 medios.
Puede ser 3 medios, ¿no? O x1, perdón, ¿no? x1 me dijeron, ¿no? Ya. x1 me parece que es el valor adecuado en esta oportunidad. X igual a 1. Entonces vamos repasando. X igual a 1 reemplazando, ¿no? Sería f de 2 por x igual a 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Sería f de 1. X vale 1, 2 por 1, 2. F de 2 más 1. Ahí está. ¿Qué más? F de 1, ¿cuánto vale? F de 1 vale 1. ¿Cuánto valdrá el F de 2? ¿Cuánto valdrá el F de 2? 1 por acá, 1 por acá se va, ¿no es cierto? O sea que F de 2 nos sale 0. Confirmen si el valor está bien calculado, por favor. Y si ustedes lo están reflexionando bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no? Sí, Ya me confirman para avanzar. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Ahora X, ¿no? Recuerden que dense cuenta que ya hay una tendencia, vamos aumentando, y también va aumentando, F de 1, ahora viene F de 2. Depende, si vamos a X igual a 2, acá sale 3 y acá sale 4, pero recuerden que no tengo ni 3 ni 4, entonces creo que irnos a 2 todavía no. Vamos a ver qué hay antes de 2. Antes de 2 está 3 medios, ¿no? Como por ahí también lo he visto en el chat. X 3 medios. Ahí está, entonces vamos reemplazando. F de cuánto. Si X vale 3 medios sería 2 por 3 medios. 2 se va con 2, me queda 3 menos 1, 2. Sería F de 2 igual a cuánto. X 3 medios, ¿ah? 2 por 3 medios se va 2 con 2, me queda F de 3. Más 1. Ahí está. Y F de 2 sí lo conozco, muchachos. F de 2 lo hemos calculado arriba, ¿no es cierto? F de 2 vale 0, miren. Y con eso creo que ya llevamos el valor de F de 3, ¿no? Con eso ya calculamos el valor de F de 3, muchachos. El 1 pasó a restar F de 3. 0 menos 1 menos 1. Ahí está. F de 3 vale menos 1. ¿Se entendió el ejercicio, muchachos? Ya acabamos, ahora sí. Este ejercicio acabamos. Sí, ¿no? Ahora toca hacer el problema número 4. ¿Alguna sugerencia para la 4? Dice P de 2x menos 1 P de 2x menos 1 es igual a ¿qué? Es igual a 4x más 1. Ahí está. P de 2x menos 1 es igual a 4x más 1. Acá hay algo bien práctico, ¿no? Para que ustedes no estén de repente estar igualando acá, ¿no? O sea, si me piden, por ejemplo, P de mx más f de x, entonces acá hay algo bien práctico, ¿no? Voy a usar lo que ustedes también ven en el curso de razonamiento matemático cuando hacen operadores matemáticos, para encontrar la regla que le hago a lo que está aquí para llegar a 4x más 1. Entonces, pónganse a pensar, ¿qué le hago a 2x menos 1 para que nos dé 4x más 1? Esas operaciones que yo hago aquí,
se va a cumplir para todo P. Lo que voy a hacer, como acá dice 2x y acá dice 4x, le voy a multiplicar por 2. Le voy a multiplicar por 2. Y posteriormente a eso, le multiplico por 2 y luego voy a... No, ¿cuánto es esto por 2? ¿Cuánto es? 4x menos 2, pero tú quieres 4x más 1, entonces le sumas 3. ¿Ya? O sea que si un problema me pidiese en P de 5, yo ya no voy a igualar 2x menos 1 con 5, simplemente le voy a hacer esto de acá. Por 2 y más 3. Por 2, 10, ¿no? Más 3 sería 13. Y si no me creen, miren, haces por el otro método, ¿no? 2x menos 1 le igualas a 5, ¿no? 2x menos 1 le igualas a 5. 2x igual a ¿cuánto? Pasa a sumar, sería 6, ¿no? Mitad, mitad, x vale 3. 4 por 3, 12 más 1, 13. ¿No sale lo mismo? Sale lo mismo, ¿ves? Una manera es igualando y la otra es haciendo ¿no? Operaciones matemáticas para pasar de aquí para acá. Aquí, a mí me va a convenir hacer esto de acá, en este ejercicio. Entonces, empezamos con los datos, ¿no? Vamos con los datos. Datos. Dice P de quién, ¿ah? De M de X más F de X esto resulta 6x más 21. Ahí está, esto es 6x más 21. Entonces, a esto, ¿no? Si quiero eliminar el P, a lo de aquí le tengo que multiplicar por 2 y más 3, ¿no? A eso le multiplico por 2 y más 3. A esto le voy a multiplicar por 2 y más 3, ¿no? Le aplico esto de acá. Multiplico por 2 a quién? A este M de X más F de X, ¿no? Más F de X. Y luego le sumo 3. Igual a 6x más 21. Despejo. M de X igual a F de X. Voy a hacerlo de frente, ¿ya? Yo creo que estamos en la capacidad de aprender esto rápido. 3 resta 21 sería 6x más 18, porque 3 resta 18, ¿no es cierto? 21, perdón. 21 menos 3, 18. 6x más 18, le saco mitad. Le saco la mitad a 6, te queda 3. 3x. Y como nos queda 18, le saco la mitad, me queda 9. O sea que m de x más f de x sale 3x más 9. Tengo esta información por ahora. Ya está. Sigamos. Ahora vamos con el siguiente, que es, ¿no? Y para la siguiente es lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo es, ya que se ha entendido cómo es hecho acá, lo mismo vamos a terminar aplicando para el siguiente, ¿no? Con mucho cuidado nada más háganos, porque no se emocionen y para ser rápido no se confunden, ¿no? Igual a 2x más 9. Ahí está. Le aplico la regla. Ah, ya, acá el espacio no nos va a alcanzar, ¿no? Ahora sí. Ya. Entonces, aplicamos la regla otra vez.
Si aplicamos la regla sería, ¿no? Por 2 y luego más 3, ¿no? ¿Por 2 a quién? A lo que está en el interior, ¿no? Que era a 2x menos 1 le multiplicabas por 2, ¿no? En este caso es m de x menos f de x. ¿Y a esto le sumas cuánto? Le sumas 3. ¿Igual a cuánto? Igual a 2x más 9. Ya, y de ahí, pues, ¿no? 3 pasa de esta, se queda 2x más 6. Le sacas mitad, me queda x más 3, ¿no? M de x menos f de x sale x más 3. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, me piden por acá P de F entre M, entonces es porque aquí tengo que hallar F y M primero, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, ¿ah? A esto voy a llamarle alfa y esto vamos a llamarle beta. Entonces acá vamos a sumar alfa y beta, ¿no? Luego, al alfa le vamos a sumar beta. Alfa más beta para empezar. ¿Cuánto es alfa más beta? Vamos muchachos, sería alfa es mx más f de x y acá es mx más menos f de x, ¿no? M de x más m de x sería 2m de x. Se han eliminado. A ver, el espacio, el espacio, el espacio, el espacio, el espacio. A ver. Alfa más beta. Y ahora sí. M de x más m de x sería 2m de x. F de x se da con menos f de x, ¿no? 3x más x sería 4x. Y 9 más 3 sería 12. Sacas mitad. Te queda m de x igual a quién, ¿no? Sacas mitad, te queda 2x más 6, ¿no? 2x más 6, ¿ya? Este sería el nuevo valor, o mejor dicho, ese sería el valor de m solito, ¿no? Y si m vale 2x más 6, ustedes al momento de reemplazar el valor de m aquí, ¿no? O acá si quieren m vale 2x más 6. Pasa a estar al otro lado y nos queda f de x. M vale 2x más 6, ¿no? Pasar a estar nos queda, ¿no? 3x menos 2x sale x. Y 9 menos 6 sale 3, ¿no? Nos queda f de x igual a x más 3. Wow, ese problema un poco largo, ¿no? Un poquito largo, ¿no? Pero sí, sí, está interesante, ¿no? Te están pidiendo a ti, te piden P de f de x entre m de x. Ahí está. Ahí está. Pero ¿qué pasa si divides f entre m? F vale x más 3 y m vale 2x más 6. Te das cuenta que m es el doble de f, ¿no? Mira, 2x más 6 y x más 3, ¿no? Para no estar repasando, me doy cuenta que f es el doble de... perdón, m es el doble de f, ¿no? Este es el doble de f, ¿no? Se van los f, se queda 2 abajo, ¿no? Un medio te diría. P de un medio.
¿Cuánto valdrá P de un medio? A ver. El problema aquí es que la regla de correspondencia de P está acá, mira, 2x menos 1, ¿no? O sea, que tendría que igualar 2x, un medio con 2x menos 1, ¿no? 2x menos 1 tienes que igualarlo a un medio. ¿No? P de un medio, P de 2x menos 1, ¿no? O en todo caso le hace la regla de acá, ¿no? Bueno, aprovechando la regla que hemos hecho acá, por 2 y más 3, ¿no? Un medio por 2 sería 1, más 3 sería 4, ¿no? O sea que esto sale 4, de frente ya, ¿no? ¿De acuerdo? Es claro, acá está la regla, mira. A lo que está dentro le multiplicas por 2 y luego le sumas 3. Un medio por 2 es 1 y si le sumas 3 al final te queda 4, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Problema interesante, ¿ah? A ver, confirmen si se entendió. A ver, de repente alguien voló. No, profesor, entendí toda la resolución, pero ¿me podría explicar por qué la regla del por 2 más 3? Eso es lo que no entendí. Ah, ay, ay, ay. Está bien que preguntes. Esto, más que nada, lo trabajan en el razonamiento matemático, ¿no? A veces te dan así, ¿no? Triangulito, ¿no? De x de repente. Igual acá dice x cuadrado más 3. Entonces, ¿qué le hago a x para llegar a x cuadrado más 3? Entonces, lo elevas al cuadrado y luego le sumas 3, ¿sí o no? Entonces, esta va a ser la regla universal para triangulito. Si tú ves otro ejercicio, ¿no? Te piden triangulito de 5, entonces le elevas al cuadrado y luego le sumas 3. En este caso, me dan que P de 2x menos 1 igual a 4x más 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla acá? Le multiplico por 2, ¿no? Porque de 2x para llegar a 4x es el doble, ¿no? Entonces tengo que por 2, pero el 2 se multiplica todo, pues, ¿no? No solamente se puede, no solamente se multiplica a 2x, ¿no? Es a todo. 2x menos 1 por 2 sería 2x menos 4, ¿no? Multiplica 2 por 2 sería 4x. 2 para menos 1 menos 2, ¿no? Sería 4x menos 2. Pero tú no quieres 4x menos 2, tú quieres 4x más 1. Entonces a 4x menos 2 le sumas 3, porque 3 con ese menos 2 me termina dando 1, ¿ves? Y esta es la regla que apliqué acá, mira. P de todo esto, entonces por 2 y más 3, mira. ¿Ves? Acá dice P de la diferencia, m menos f, entonces igual, ¿no? Por 2 y más 3, mira, 2, m menos f más 3. ¿No? Y acá lo que me están pidiendo, P de un medio, ¿no? Igual, la misma regla, por 2 y más 3. Un medio por 2 me sale 1. Y a ese 1 le sumas 3, te sale 4. ¿Qué dices? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, Agua, se entendió. seguros. Sí, No me están mintiendo. no. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero todavía creo que podemos hacer dos más. Con fe, con fe. Dice, sabiendo que se cumple que P de X igual a F de G de X, y además te dicen que P y G son estas expresiones, no son polinomios, ¿no? Este no es polinomio, este tampoco es polinomio, ¿no? Porque hay variable en el denominador. Determine F, ¿no? A ver, vamos a colocar, ya dice dato, ¿no? ¿Cuál es el dato? A ver. P de X es igual a F de G de X, ¿no? A ver, vamos a hacer la división. Ahí está. Ya. ¿Cuánto es P de X? P de X está acá, mira, es X entre X más 1. Igual a F de G de X. Pero en vez de que G de X lo conocen, ¿no? Pues a 1 sobre X. Esto vale 1 sobre X. Entonces, ¿no? ¿Qué le haces, no? ¿Qué le haces
A 1 sobre x para convertirlo a x sobre x más 1, ¿no? También podrías aplicarle a los operadores matemáticos, ¿no? Aunque en esta ocasión ya está un poco más difícil, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la variable x está arriba y abajo, eso lo complica, ¿ves? Por eso lo complica, ¿no? Si estuviese en un solo lado sería rapidito para ustedes, ¿no? Entonces ya cuando hay esas situaciones en las cuales es un poquito más difícil darle forma, o sea, de todas maneras se le puede dar esta forma, pero ya creo que va a involucrar muchos pasos, y si involucra muchos pasos, hacer este método de los operadores matemáticos ya no es tan, de repente, convincente, ¿no? Entonces, hay otro método, ¿no? Que se llama el cambio de variable, ¿ya? Vamos al cambio de variable, ¿no? O si no, pues, así como está, puedes calcular, ¿no? No hay problema, no hay problema. Lo importante es que ustedes puedan entender, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿esto cuánto va a salir? A ver, me piden f de 2, ¿no? Sería cuánto, a ver, 1/2 más 3/2, ¿no? 1/2 entre 3/2. ¿Cuánto sale ese problema 5, me dicen? ¿Sale 4? Sale 4. Tengo f de x, ¿ya? Si me piden f de 2, ¿cuánto vale x? 1/2, ¿no? ¿Sí? Si me piden f de 2 es porque x vale 1/2, ¿no? Porque 1 entre 1/2 sale 2. Y acá tenías que reemplazar 1/2 entre 1/2 más 1. ¿No sale 1/3? ¿Cuánto le salió, muchachos? A ver. ¿Quién tiene la respuesta? Claro, acá tengo, ajá. Claro, pues 1/3 sale, ¿no? Te piden, sí, con el cambio de variable también, sí, porque yo lo había hecho con cambio de variable ayer, ¿no? Y sale, ¿no? Sí, sí sale. Te piden f de 2. Entonces, ¿cuánto vale x? De tal manera que te salga ¿no? Aquí dice 1 sobre x, o sea, acá comparas, ¿no? Aquí comparas, ¿no? 1 sobre x igual a 2. Tú quieres saber el valor de x que se va a pasar acá, ¿sí o no? Entonces, x pasa para allá y 1 pasa a dividir, ¿no es cierto? Sería x pasa acá y 2 pasa ahí, sería 1/2, ¿no? O sea, x vale 1/2. Y con x igual a 1/2, lo que tienen que hacer ustedes es, pues, empezar acá, ¿no? Sería, 1/2 entre 1/2 más 1, ¿verdad? ¿Ya está? Listo, muchachos. Efectúen esto, por favor. ¿Cuánto sale? Sería f de 2 igual a una división, ¿no es cierto? ¿Esta división de qué es esa? Acá sale 1/2 arriba. Y abajo sale 1/2 más 1, ¿no? Que sería 3/2. ¿Se puede eliminar de manera intercalada? Sí. Me queda 1 sobre 3. 1/3. ¿Ya está? Problema resuelto.
¿Saben, muchachos, o no les convence la respuesta? Porque vi ahí respuestas, ¿no? Y creo que no coincidía, ¿no? Ya, pero la respuesta es 1/3. ¿Todo claro? ¿Qué dice Chávez? ¿Entendió? Sí, profesor, se entendió. Ya, muy bien. ¿Qué irá coronel? ¿Se entendió, coronel? Sí, perfecto, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Los problemas están un poquito más pesaditos, por eso nos está tomando más tiempo, ¿no? ¿Ya? Sobre todo ese problema 4, ¿no? Problema interesante, muy interesante, pero un poco extenso, ¿no? A ver, hagamos este problema número 6. Nos dice lo siguiente, ¿no? Sabiendo que P es x-3 igual a 4x-7, ya está. Pues. Este es para hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento en el problema 4, o sea, las operaciones, ¿no? ¿No? Es el método de las operaciones matemáticas. P de x-3 es igual a 4x-7. ¿Qué le hago a x-3 para llevarlo a 4x-7? ¿Qué le hago? Le sumo 3, le multiplico por 4 y finalmente le resto 7. Así lo trabajo, ¿no? Porque le sumo 3 me queda x. Le multiplico por 4 sale 4x. Le resto 7 sale 4x-7. ¿Ves? Ya está. Y entonces, miren, dato, ¿no? Esto de acá, ¿no? Luego, f. Ah, perdón, p de q de x. P de q de x es igual a 52x menos 55. Entonces, ¿qué le hago a q? A q le tengo que hacer esta regla de acá. Luego le sumo 3 primero, le sumo 3. Q de x le sumo 3. Luego le multiplico por 4. Le multiplico por 4. Luego le resto 7. Y es igual a 52x menos 55, ¿no? Muy bien. 4 por q de x sería 4q de x. 4 por 3 sería 12. 52x. Menos 7 pasa a sumar, ¿no? Menos 55 más 7 sería menos 48, me parece. Sí, ¿no? Menos 48. Ahora nos queda 12 acá, ¿no? 12 pasa al otro lado a restar. Sería 4q de x igual a 52x. Y el 12 está pasando a restar, ¿no? Menos 48 menos 12 sería menos 60. Ahora sacamos cuarta. Cuarta. Sería q de x igual a ¿cuánto? 14x, ¿no? ¿Sí? La cuarta de 52 es 14x, ¿no? La cuarta de 60 es 15, ¿no? Menos 15. Ahí está. Ya está. Ya, pero dice determine Q, ¿no? Q de 5, ¿no? Hallamos Q de 5. Hallar Q de 5, ¿no? Si me piden Q de 5, entonces X vale 5. Sería 14 por 5 es 70, ¿no? Menos 15 sería 55, ¿no?
Dice, la quinta parte de dicho valor, luego, ¿no? Dice, la quinta parte de dicho valor aumentado en 5 unidades representa la edad de Luis, ¿no? Después, ¿no? ¿Qué más hacemos? La quinta parte de dicho valor aumentado en 5 es la edad de Luis, ¿no? Ahora, ¿no? Dice que la edad de Luis, la edad de Luis es la quinta parte de este valor, la quinta parte de este valor ha aumentado en 5, ¿no? Eso es lo que dice el texto. La quinta parte de 55 sería, pues, ¿no? Es 11 más 5 es 16. O sea que Luis actualmente tiene 16, ¿no? ¿Dentro de cuántos años cumplirá un cuarto de siglo, ¿no? ¿No? Para cumplir, ¿no? Para cumplir, ¿cuánto es un cuarto de siglo? Para cumplir 25 años, ¿le falta cuánto? Le falta 9, ¿no? Pues él tiene 16. Pero quiere, ¿de cuánto le falta para cumplir un cuarto de siglo, no? Le falta 9, ¿no? Ahí está. Le falta 9. O sea que la respuesta es 9. Ya está. Nada más, muchachos, ¿se entendió? Profe, Muy bien. profe, Entonces, en la ¿sí? primera parte, en donde dice 4Q por X, ¿por qué 4? Y si o sea, ¿por qué? Ah, ya, que mira, a lo que está dentro, se le suma más 3, ¿no? Mira, a x menos 3 le sumas 3, sale x. Luego le multiplicas por 4, sale 4x. No. Luego le restas 7 y te sale, ahora acá, sería q de x, le sumas 3, acá está. Luego a todo esto, por 4. Y luego al final se resta 7. No, ya, pero o sea, en la parte de abajo, en la siguiente línea, ¿por qué se le agrega otro 4? Hay 4Q. O No, sea, ese no está azul, 4 está el blanco. Es el azul ya sí lo se entiendo, sí, multiplica. sí entiendo esa parte. Ya. Se Distributiva. multiplica todo. Ah, sí, sí, sí. No había Claro, visto eso. 4 por q y 4. No te preocupes, está bien que preguntes. Es bueno que preguntes. ¿Ya? Bueno, muchachos, el examen se habilita, ya está habilitado. Actualicen su internet primero y luego empiecen con el examen, ¿ya? Ahora sí pueden empezar con el examen. Actualicen primero, por favor. Actualicen y luego empiezan, ¿ya? Nos ha faltado tiempo para hacer más problemas. Vamos, muchachos.